Bueno, queridos amigos, buenos días. En esta comunicación de hoy vamos a abordar un tema extremadamente importante que abordamos normalmente en una cantidad de comunicaciones y nos referimos a él en muchas comunicaciones y supongo que obviamente es ahora justo por eso que tenemos a Néstor solicitando algo sobre los septenios. Miren qué interesante. Lo hemos abordado en muchas oportunidades, hablando de que la vida en la realidad se divide en septenios. Está dividida en septenios. Muchas cosas, 7 hay en nuestra vida. 7 días tiene la semana, hay demasiadas cosas. 7, si ustedes se ponen a buscar, es muy importante. Y la vida se divide en septenios. Esto es muy importante porque el primer septenio es el desarrollo del niño en su inmadurez, cuando todavía es absolutamente dependiente de los padres. Miren cómo es esto en definitiva. Es absolutamente dependiente de los 0 a los 7 años, decimos en biodecodificación, que depende de sus padres, tanto es así que en la realidad sus enfermedades no son propias, sino que son las que debieran tener sus padres y les son transmitidas a ellos, obviamente, en el primer septenio. Cuando finaliza el primer septenio, empieza una etapa de emancipación de los 7 a los 14 años. Ahí ya hay una etapa de emancipación importante, dentro de la que está el comienzo de la adolescencia y mucho más. Esto está sumamente claro y queda claro especialmente para las mujeres, porque las mujeres cuando cumplen 14, cuando terminan los 14 años y cuando cumplen 15, por lo menos en buena parte de Latinoamérica, se les dice que ya no son niñas, sino que son señoritas, ¿verdad? Y, casualidad, las casualidades no existen, ustedes lo saben. A los 21 años es la mayoría de edad en la mayor parte de los países del planeta. Es porque es el tercer septenio y es la emancipación total de la familia. Después se siguen con los septenios a lo largo de toda la vida hasta los 63 años. Vamos a comentar un poco más el tema de los septenios para que ustedes puedan comprender cómo son las cosas en la realidad. A los 63 años, yo decía hasta los 63 años, ¿por qué? Porque a los 63 años, miren cómo es, 7 por 9, 63. El 9 en la numerología es el fin de un ciclo. 7 por 9, 63. Ahí cerramos el primer ciclo de nuestra vida y ya nos entregamos a dar. De alguna manera ya no estamos buscando aprender, no estamos buscando conseguir cosas, sino que después de los 63 años, todo lo que aprendimos durante esos 63 años, nos volcamos a dar. Esto es muy importante de comprender esencialmente y comprender también que asimismo empieza, como yo les decía, de 0 hasta 1 año, en principio, donde están intentando conquistar la capacidad de estar parados, el territorio aéreo, desprenderse en general de la tierra, desapegarse de la tierra. Hace poco hablábamos de la fascitis plantar. Desapegarse de la tierra, miren cómo es. La tierra es la madre tierra, desapegarse de la madre, claro, en cierta medida, tener individualidad y desapegarse, por supuesto, de la madre en cierta medida, sobre todo en ese territorio aéreo, más arriba, parados, que mancomunado con las manos y la oposición del pulgar a los 5 dedos nos da la capacidad de aprender, de agarrar. Es una gran conquista estar parado y poder agarrar cosas, en definitiva. Así es que en el segundo año los niños
ya comienzan a conquistar las comunicaciones, en general el habla, empiezan a entrenarse en el uso de los sustantivos, mamá, papá, el perro, obviamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una etapa un poquito más adelante, más adelantada, empiezan ya a utilizar los adjetivos, ¿verdad? El perro mojado, obviamente empiezan a trabajar el perro frío, el perro caliente, esto, lo otro, empiezan a manejar adjetivos y después aparece entonces el verbo, o sea, la acción, en definitiva, en la vida del niño. A la mitad del septenio, más o menos, aparece un poco la noción de individualidad. El yo, el no, va empezando a aparecer un poco la noción de individualidad. Aquí soy yo con el mundo, soy una entidad individual en el mundo que tengo mi propio lugar y empiezo a estrenarlo, en definitiva, a entender. Esos son los 3 primeros años que muchos consideran los 3 años de oro de la infancia, en definitiva, donde el niño debe sentir seguridad, estabilidad, afecto, cercanía de sus padres y de su entorno. Son años muy importantes en la formación del niño, esta primera mitad del primer septenio. Recordemos que en general, durante el primer septenio, el niño es dependiente totalmente, como decíamos, de sus padres y en muchos aspectos refleja las enfermedades y los conflictos de los padres. Él los expresa en muchos aspectos directamente, cuando los padres no lo hacen. En general son los niños que primero sufren los conflictos de los padres. En el segundo septenio, cuando el niño arriba a los 7 años, ya adquiere ribetes de individualidad, ya más fuerte, obviamente. Hay que recordar que aquí siempre es un periodo donde hay posibilidades de que sea un periodo traumático, o por lo menos importante, si no es traumático, pero suceden cosas importantes a mis 7 años. Ustedes lo pueden analizar con los hijos, y nosotros como hijos podemos analizar todo hacia atrás, podemos encontrar hitos en nuestra vida a los 7 años. Algo importante pasa en mi vida a los 7 años. Es un periodo donde el niño baja su frecuencia cardíaca, sube su frecuencia respiratoria, hay cambios muy grandes y empieza a asimilarse a un humano adulto en muchos aspectos. Es la segunda etapa de la emancipación, después de los 7 años. Ya es un septenio donde se empieza a venerar los maestros, se empieza a entender algunas cosas, el niño tiene cierta inclinación por la espiritualidad, empieza a aprender, empieza a comprender y aprender de otros, empieza a aprender cosas importantes con ritmo, con alegría y con amor. Obviamente es así, en el primero hay una maduración fisiológica, en el segundo hay una maduración psicológica de los 7 a los 14 años, en el tercero hay una maduración social, allá hay interacción social, es totalmente diferente. La maduración social a veces empieza un poco antes, pero es el más importante en las relaciones sociales y en las relaciones en grupo. Dentro de este septenio es lo más importante, las relaciones sociales y las relaciones en grupo. Ya hay una independencia, ya es la segunda independencia de los 14 años en adelante. Ahí también suceden cosas importantes a los 14, los 15 años, suceden cosas importantes en mi vida. Pero fíjense, es increíble, pero siempre encontramos este tipo de cosas, ¿no? Padres que no, yo quiero que mi hijo estudie, entonces, no.
como vemos en la película, no vas a salir con tus amigos, no vas a ir a casa de nadie, no vas a... Y justo es el septenio del desarrollo de la vida social. Imagínense el problema y las frustraciones que esto trae. Enormes, es muy complejo y muy complicado hacia el futuro lo que podemos programar sin darnos cuenta a partir de los 14 años. En esta segunda emancipación ya me entrego a la vida social en grupo, diferente, un poco más alejada de la familia. El diálogo, la palabra, la tribu, el clan, la tribu ampliada, pasa a ser más importante que la pequeña familia. De esa misma manera podemos analizar que es muy importante el grupo en definitiva, el grupo con diferentes nombres en diferentes momentos, la pandilla, el grupo, el grupete, se manejan diferentes nombres para eso, estamos en tal o cual grupo, hay identidades para esos grupos, para manejarse con esos grupos. La identidad ya no está en manos de la madre ni la familia. El primer septenio está en manos de la madre, el segundo en manos de la familia y ya el tercero es más hacia afuera, es diferente en general. Los maestros son exteriores, es el grupo, el maestro, el grupete del adolescente. La tribu ampliada, los amigos en general. La gran preocupación es la integración con el grupo, con la pandilla, con el grupete, con el grupejo, con todos esos de adultos de los que estamos hablando. Es una época donde voy empezando a buscar, ¿verdad?, los hitos verdaderos, y ahí influyen mucho los medios de comunicación que me crean y me brindan falsos ídolos deportivos, musicales, culturales y una serie de cosas más, que bueno, ese es todo un tema, que son reconocidos por algo en el mundo y me los venden a mí como ídolos permanentes para la juventud. Empiezo a buscar la verdad en mi pensamiento, ya hay algo bastante más profundo. A los 21 años podemos hablar que ya es el tercer septenio, ya es la mayoría de edad, la independencia absoluta del clan familiar. No en vano es la mayoría de edad en casi todo el mundo, es el nacimiento de la individualidad total del yo, en definitiva. Esto es muy importante, es la época de experimentar, de vivir la vida, ¿verdad? De experimentar, en la medida que yo no lo haga, lo voy a hacer más adelante. Por eso ahí están los dilemas con las mujeres que jóvenes tienen hijos y ya no pueden experimentar nada de la vida en general, de la libertad, y después a los 40 y pico entonces van a tratar de vivir eso nuevamente, a los 42, en otro septenio, cuando sus hijos tienen 20 años, cuando sus hijos pasan a ser mayores de edad, entonces ahí ellas que van a querer vivir la libertad de experimentar que no vivieron a los 21. La imagen solar abarcará estos 3 próximos septenios, de los 21 hasta los 42 años. Van a estar regidos en parte por el Sol. Aquí hay un dato interesante y ustedes pueden ver esto en mucho de la información que vamos a poner poco más adelante a disposición de todos ustedes en unos videos de nuestro libro ¿Quién es Dios? Así se divide en septenios la vida, y esto es muy importante porque denota hitos permanentes
en nuestra vida cada 7 años, en los que vamos migrando de una posición a la siguiente, a la búsqueda de la espiritualidad, y como decíamos, a los 63, 9 por 7, 9 es el cierre de un ciclo. A los 63 años ya empezamos a expresar y a dar de todo aquello que comprendimos, que entendimos y que aprendimos en los primeros 63 años de nuestra vida. En una segunda entrega vamos a hacer otra profundización adicional de los septenios, de los 42 años para arriba, que les va a resultar muy interesante a quienes están transitando ese tramo de la vida. Queridos amigos, si te gustó, te pedimos que le des me gusta y que lo compartas para que otros entiendan este tipo de cosas, que tomen conciencia de que hay programaciones muy fuertes que están subconscientemente en nuestra historia y que realmente las pasamos por alto, no nos damos cuenta que hay divisiones fuertes en nuestra vida y por ende hay experiencias fuertes que se dan a cada septenio en la vida. Gracias.